que lo vemos. Y bueno, ahora tenemos acá en el piso a el querido Nico San Pedro, que te hemos escuchado ya ha sido parte de ATP el lunes. Sí, mínimamente. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. Joya, perfecto. Pero ahora te tenemos como columnista para ampliar, ¿no? También un poco el momento que está atravesando el mundo. Mati lo decía hoy, y como siempre decimos en Marcha Gigantes, el alocado mundo en el que nos ha tocado vivir, que está más loco que nunca, ¿no? Está bastante alocado, sí. Recién hablaban con Saborido y decían esto de la distopía, de vivir en un mundo distópico. Y enseguida se me vino a la mente esta cuestión que también charlaban, que era cómo para algunos determinado tema es normal y para otros termina siendo algo que vos decís, bueno, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, precisamente uno de los que habla de este tipo de paralelismos en este mismo planeta en el que estamos viviendo y producto de las tecnologías es Pepe Escobar. Pepe Escobar es un analista brasilero, pero que hace mucho tiempo vive en Medio Oriente. Trabaja, entre otros medios, para Asia Times, que es el portal en inglés del Partido Comunista Chino, digamos. Está relacionado con el Partido Comunista Chino, como la gran mayoría de las cosas que tienen que ver con China. Y habla precisamente de esto. Vivimos en un momento, específicamente hoy con lo de Gaza, donde las 24 horas del día, en cualquier plataforma, pero sobre todo en TikTok y Twitter, podemos ver casi en vivo y en directo cómo masacran a un pueblo. Y lo podemos ver y no nos pasa nada. Y lo normalizamos. Y se normaliza y es parte de... En algún momento, alguna vez habíamos charlado si los juegos de consola, de violencia, no tienen en realidad esa finalidad también, de empezar a naturalizar determinadas prácticas o de normalizar la guerra como una situación. Bueno, en fin, esto se puede analizar con un sociólogo o quien fuere. Pepe Escobar precisamente analiza eso, particularmente del conflicto en Gaza. Y me interesaba, para arrancar a poner en contexto también cómo venimos, partir de estas premisas, partir de, por ejemplo, Ucrania, que fue algo que durante todo el año pasado abordamos en Marcha, en distintos programas de aquí de Radio Trinchera. Alfredo Jalife, analista mexicano, ya dice que es una era post-Ucrania. ¿Esto qué quiere decir? Occidente ya sabe que perdió la guerra en Ucrania, que no le va a ganar a Putin la pulseada. Es muy difícil que eso termine siendo una salida negociada, porque Putin va a pedir, bueno, todo lo que en su momento quería pedir. Que no haya un gobierno filonazi en Ucrania, que se desmilitarice el país. No, el país entero, y que no entre a la OTAN. Esa era una línea roja que cruzaron en su momento cuando Zelensky, el presidente ucraniano, dijo: voy a entrar a la OTAN. ¿Esas condiciones de Putin se mantienen? Putin ha manifestado en más de una ocasión que, dado el caso, si se llega a sentar a negociar, eso es parte de la negociación. El problema es, después escuchando a algunos otros analistas, sobre todo europeos, es que ya Rusia avanzó tanto en el territorio que hoy por hoy pedirle que se vaya de esos territorios es complicado. Eso quería preguntar, porque claramente se sabe que Ucrania ha perdido mucho territorio. De hecho, lo hemos visto a Zelensky ya abrazándose con Milei, o sea, el nivel de desesperación es total. Raro que por eso preguntaba lo de las condiciones, porque esas son condiciones de al principio de la guerra. Hoy tenemos una Rusia que ha avanzado mucho sobre el territorio, quizás también haya algún pedido por ya quedarse algunas partes de... Lo que ya tenía, que eran las regiones del Donbass, sí. Lugansk y Donetsk, que son dos regiones que incluso hicieron plebiscitos, más allá de que Occidente nunca los reconoció. Por Occidente me refiero a Europa, a algunos países de América Latina, Estados Unidos y Canadá, y Japón, si querés. Y próximamente Argentina. Bueno, pues sí, puede ser próximamente Argentina. Bueno, pero ahí está ese núcleo que desconoció ese referéndum. Bueno, son esas dos regiones, es Crimea, que es una península que ya en 2014 se había anexado a Rusia, ahí sí. Ahora la novedad es que el Donbass hizo un plebiscito para anexarse, para ser parte de la federación. Eso podría suceder quizás. Eso... No, sí, puede ser uno de los temas que ponga sobre la mesa Putin en caso de sentarse. El problema es que viene ganando, no le hace falta sentarse a negociar, entonces para que se sienta a negociar lo tenés que tentar con algo para que finalice. Pero
Lo importante de esto es, Jalife dice, la era post-Ucrania. Precisamente por eso ya en Estados Unidos hay mucha reticencia a seguir financiando la guerra en Ucrania. De hecho, los republicanos no quieren saber cada vez menos. Trump lo ha manifestado en infinidad de oportunidades, que es una guerra inútil, que no sirve. De hecho, Trump que está en campaña. Ganó la interna en Iowa. No es menor. Primera victoria de Donald Trump, más allá de los juicios y demás. Pero algunos se animan a decir que la guerra en Medio Oriente, particularmente el genocidio en Gaza, tiene que ver en parte también con haberse visto perdidos en ese lugar y, bueno, no hay que mostrar debilidad, no hay que mostrar, bueno, se dio la oportunidad con ese hecho en Palestina, en realidad en Israel, el 7 de octubre del año pasado, para que de ahí arrancaron una andanada que ya lleva más de 24.000 palestinos muertos. Para poner 24.000. Más de 24.000 en poco más de 3 meses de genocidio, de guerra, como le queramos decir. El punto es que en las últimas semanas, y acá viene algo que charlábamos el otro día y que jodíamos fuera de aire con Sol, aparece Yemen como un actor dentro de la jugada. Que presta atención. Claro, y acá me interesaría, le vamos a pedir a Lucas, empezar a pasar algunas de las fotitos que habíamos preparado. La foto número 2, que ahora enseguida la van a empezar a ver, tiene que ver, es una foto que hace el portal 20 minutos, que muestra todo lo que es la franja del Mar Rojo, digamos toda la región esa de Medio Oriente, donde está el estrecho de Hormuz, que es una región, es un estrecho, como bien lo dice, que separa el Golfo Pérsico del Golfo del Golfo de Omán, que está frente a las costas de Irán. Y que por ese caminito se va, es uno de los lugares por donde pasa muchísimo comercio. El otro es el que está señalado en rojo, que se llama el estrecho Bab al-Manda, o de Bab al-Manda, que es el que tiene enfrentados, es el estrecho es la parte más chiquitita de agua, digamos, entre la costa yemení y la costa de Djibouti, en África. Yemen en lo que vendría a ser Asia Occidental o Medio Oriente, mal llamado. Y en ese lugar, esto lo charlábamos ayer, se da la particularidad que en Yemen no hay un gobierno que controle todo el territorio, sino que hay distintos grupos. Uno de ellos, Ansarolá, que son los guardianes de Dios. Eso es lo que significa Ansarolá, que es los guardianes de Dios. Se van a dar cuenta que en Medio Oriente hay mucha utilización, mucho llamado a ser los defensores de Dios o los enviados de Dios. Bueno, pero eso porque para el Islam particularmente juega un rol muy importante, o en Oriente juega un rol muy importante la religión. Bueno, por ese estrecho que le estamos diciendo, ese estrecho fue por el que los militantes de Ansarolá, o Hutis, como se los llama muchas veces en la prensa occidental. ¿Por qué Hutis? Porque uno de sus referentes era Huti, de apellido. Y tomaron pero la prensa tomó eso, no ellos mismos. La prensa tomó la referencia de su líder para nombrarlos, pero en realidad ellos se llaman Ansarolá. Básicamente. Les dicen Hutis en Occidente, pero no se llaman así. Huti es uno de sus referentes. La cuestión es que Yemen, en solidaridad con Palestina, después de más de 2 meses y medio, empieza, lo dice públicamente, no Yemen, habría que decir Ansarolá, dice, vamos a frenar todos los barcos que vayan a Israel, en solidaridad con el pueblo palestino, hasta que no se frene la masacre. Ahora, ¿qué pasa? La semana pasada, después de varios días, varias semanas de que los Hutis ya venían operando en ese lugar, Estados Unidos y Gran Bretaña, la semana pasada, bombardean posiciones estratégicas o posiciones donde supuestamente estaban militantes de Ansarolá. Le voy a pedir a Lucas que vaya a la 1, ahora sí, para mostrar que esto no es nuevo. Esto lo hace, es como un organigrama que hace una página que se dedica a comentar cosas que pasan en el mundo islámico. Al menos en las últimas 4 administraciones hubo bombardeos sobre Yemen.
Y hay que recordar que Yemen estuvo muchísimo tiempo en guerra, años en guerra con Arabia Saudí. Los Houthis, opositores al régimen aliado de Arabia Saudí de Yemen, que es quien controla parte del territorio, desde hace rato vienen en guerra, estuvieron creo casi una década en guerra con Arabia Saudí, y todas las administraciones desde Obama para acá bombardearon, en mayor o menor medida. Una operación de bombardeo de Bush, 185 de Obama, 188 de Donald Trump y 5 por ahora, habría que sumar las de los otros días y las de estos días de esta semana, los de Biden. O sea, no es algo que sea nuevo para los Houthis, que ya saben cómo sortear ese tipo de situaciones. Le voy a pedir a Luca que pase la foto número 3, a la imagen número 3. Cuando la empiecen a ver, bueno, a mayor, esto es como con la temperatura, mientras más rojo se pone, más barcos pasan por ahí. Bien. ¿Se ve la imagen en el YouTube? ¿Ya ahí, se está viendo? En breve, ya el público ya la ve, el público ya la está viendo. Bueno, nosotros no la estamos viendo, pero eso es el tráfico de barcos que pasa por esa región. Se estima que el 80% del petróleo o de los hidrocarburos que se consumen en el mundo pasan por ahí. Estamos hablando de tecnología, de alimento, de petróleo o hidrocarburos. Estamos hablando de un punto, esta ruta que es donde pasa la mayor cantidad de producto y el comercio del mundo. Un punto neurálgico para el comercio global. Para ir hacia Europa. Para ir hacia Europa y para que de Europa vayan para China. Bien. Está frenando casi todo el comercio internacional. No, solo el de Israel. ¿Solo el de Israel? Solo el de Israel. Por ahora. Vos sos israelí, no pasás, vos. Bien, claro. Chino pasa. La del mapa entero. Lo que estamos viendo ahora también tiene que ver con el por qué se está dando esto. Lo que se ve ahí, y habría que agregar en este mapa, es la nueva ruta de la seda o la ruta de la nueva iniciativa de la franja y la ruta de China. Que recuerden, el año pasado Alberto Fernández, en realidad Sergio Massa, fue y terminó de decir, bueno, vamos a entrar al BRICS, bla, bla, bla. Bueno, una de las patas es esto, dentro de lo del BRICS, tan famoso que se mencionó, una de las patas es esto. Si ven, es el comercio centralizado en Asia Central. China, fundamentalmente, como gran motor del comercio. Y si ven, ahí lo van a ver todo, está la parte en amarillo que está abajo, que vendría a ser la marítima, la roja que es la parte terrestre, esos son trenes, son carreteras y demás, la celestita que es la conexión con América, y le faltaría agregar una nueva ruta más, una ruta más, digamos, que sería no la imagen que sigue, sino la otra, la 6 creo que es, que lo que les va a mostrar es otra ruta, que es la ruta marítima del Ártico. Esa es una nueva ruta. ¿Hace poco? Es una de las rutas que se está estipulando que puede empezar a funcionar. Ya Rusia está avanzando de manera bastante acelerada para tratar de acortar tiempos en el transporte de mercadería. Bueno, la ruta del Ártico, que vendría a ser una ruta, la ruta norte de la ruta de la seda, pasa por arriba de Rusia. Va todo por arriba de Rusia y si lo ven, hay una comparativa de la cantidad de kilómetros y la cantidad de días que se tarda en hacer la ruta original, digamos, de Vladivostok hasta Rotterdam. La roja señalaría el comercio que es por ahora, el tradicional, y la que es medio anaranjada, que es por la ruta del Ártico, la cantidad de tiempo. Entonces, entre, por ejemplo, Vladivostok y San Petersburgo, por el camino tradicional hay 52 días de ruta marítima. En tanto, si vas por la ruta norte son 31. 20 días en el comercio mundial es muchísimo tiempo, es muchísima guita, y es parte de lo que estamos viendo. Le voy a pedir a Luca que pase a la siguiente. Y lo que vamos a ver ahora, en los que vamos a ver en los próximos dos, tiene que ver con lo que Pepe Escobar llama la guerra de corredores. Corredores comerciales, estamos hablando. Esta que estamos viendo ahora es la International, o la ruta norte-sur de transporte, el corredor de transporte norte-sur, que fomenta sobre todo Rusia, la India y Azerbaiyán.
¿Por qué es clave esto? Para entender el conflicto en Gaza y por qué Yemen juega. Esta ruta comercial, fíjense, que también acortaría muchísimo el tiempo de traslado de mercaderías de un lado a otro. Esta ruta comercial, la que está en rojo, sería la que conecta la India con Irán. Creo que estamos poniendo otra en el YouTube. La 7 creo que La es. 7, la que tiene que dice ¿Sí? Rusia. Tiene INSTC. ¿La La 8? 8. Bueno, esa. Esa es la que tenemos que ver entonces. Ahora cuando la estemos viendo en el YouTube van a ver que la línea roja es lo nuevo que conecta la India, Irán, Azerbaiyán y Moscú. Hace toda esa ruta. Eso es casi la mitad de tiempo que lo que llevaría la ruta estándar, que es la que pasa precisamente desde la India por el estrecho de Bab al-Manda en el Mar Rojo, atraviesa el Canal de Suez, el Mar Mediterráneo, gira sobre Portugal y España hasta llegar por el mar Celta, el mar del norte y el mar Báltico hasta San Petersburgo. Recomendación siempre que vayan a intentar analizar algo o ver algo que pase en un lugar del mundo, busquen un mapa. Sí. Es clave para entender por qué. Pasemos a la que sigue. Esta es una iniciativa, la que sigue, la IMEC, que es una iniciativa norteamericana precisamente para revertir la que mostrábamos recién. Esta conectaría la India con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, y acá es donde viene el tema, para llegar hasta las costas europeas. Esta ruta, definitivamente, con la aparición de los hutis, definitivamente está muerta. Sobre todo por algunas cosas que se estuvieron dando en el último tiempo. ¿Y por qué digo que esto es clave para entender el proceso que se está viviendo hoy y el conflicto que se está viviendo en Palestina? Pongamos la que sigue, que es la del barril de petróleo. Lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en la próxima placa, recuerdan que a partir del 1 de enero iban a ingresar nuevos países al BRICS. Argentina era uno, después Se cayó. Mondino, a quien yo voté para que se vaya. La Gran En Casta. la Gran Casta recordemos, yo estamos jugando a la Gran la Casta. voté y la voy a militar para que se vaya, porque si hay algo de lo que no sabes de relaciones internacionales, bueno, nos sacó del Que BRICS. vuelva Cafiero. No, sí, por favor. Nos sacó del BRICS, y en este momento el BRICS Plus, que sería el BRICS 10, Claro. son los que ya estaban, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, e ingresaron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Etiopía. ¿Esto qué le da a los BRICS? Casi el 85% del control de los hidrocarburos. Picante. Y nosotros afuera. Casi el 85%, escuchen bien, casi el 85% de lo que se produce, no de lo que está bajo tierra, sino de lo que se produce de petróleo. O sea, lo que se podría producir ¿Por ya qué? se- Se sumó Arabia Saudí, que es uno de los mayores productores de petróleo. Se sumó Irán, que es uno de los mayores productores de gas. Emiratos Árabes Unidos, que es otro productor importante de hidrocarburos. Se sumó Egipto también, me lo estaba olvidando, que también es productor de hidrocarburos y que está al lado de Israel. Y si miran los mapas, si agarran el mapa de vuelta y vuelven a mirar cómo está la composición y cómo está el mapa, Israel, si a alguno de estos países se les ocurriría decir, vos no vas a comerciar absolutamente nada más porque te vamos a bloquear por todos lados, Arabia Saudí está enfrente, casi al ladito. Irán también, o sea, no tendría salida por el Golfo Pérsico, no tendría entrada al Mar Rojo. Del lado de arriba, y ahí también habría complicaciones porque del lado de arriba están el Líbano, al lado está Irak. Complicación. Mar Rojo, controlado por Rusia. Ahí es donde se está jugando. ¿Por qué ponía lo de los corredores? Porque lo de los corredores tiene que ver con esa ecuación. Pepe Escobar esta semana, o hace algunas semanas, hablaba de una jugada de ajedrez estratégica. Ese movimiento de pinzas, o ese movimiento que hizo Ansarrolá, en realidad él afirma o él sostiene que puede haber sido una gran decisión tomada entre Rusia, China e Irán,
como 3 jugadores de peso, poner a los de Ansarrolá o plantearle a los de Ansarrolá que se sumen desde ese lugar, bloquear, simplemente con eso puede poner el precio del petróleo por las nubes. ¿Qué significa esto? Estados Unidos con inflación altísima. Israel con inflación altísima. Israel no produce casi hidrocarburos, lo compra todo. Europa con inflación altísima. Imagínense si el COVID generó un quilombo, el quilombo que generó con los suministros, las cadenas de suministro, el precio del petróleo, el no sé Sí, qué. la guerra con Ucrania también. Y incluso los bancos y todo el sistema financiero, porque imagínense que si mandás a las nubes el barril del petróleo, ¿cómo haces para que todo lo demás no baje y empiece a subir las acciones del petróleo y eso te genere un descalabro en términos financieros? Bueno, de todo esto es de lo que habla precisamente Pepe Escobar en su nota y me parece que es un tema muy, muy importante a ponerle el ojo. Y me interesaba, por último, poner la anteúltima, que es la comparativa entre los BRICS y el G7. Y ya con esto cierro. Esto es a 2023. Se van a ver imágenes desde el 95, los países que arrancaron con el BRIC hasta la actualidad. En la comparativa en el PBI, entre el G7, las 7 potencias más influyentes de Occidente, y el BRICS. La diferencia era 44, casi 45 a 17 en el 95, 34 a 26 en el 2010, y por primera vez, después de mucho tiempo, en 2023, el grupo BRICS tiene un 32% del comercio y de lo que se produce, mientras que el bloque del G7 no llega al 30%. Esto, porque estamos viendo números del 2023, como decís, no es por la sumatoria de estos países que sumaron ahora, sino por los propios fundadores Sí. que han tenido este crecimiento desarrollado. Ahora se viene seguramente una Sí. otra crecida con sumar todos estos países. Sí, miren si no era importante ingresar al BRICS. Basta, Montino. Nico, me angustias. Y como último, ya sé que estamos muy pisando la hora, Sin recontra. pero todo esto que planteabas de los corredores, de una posible subida del precio del petróleo y de la inflación que van a tener países como Israel, Europa y Argentina. Esto es una posibilidad. Esto Sí. es si al BRICS, si a Rusia, sobre todo Putin, que es más Pero frío. planteando ese escenario y esa hipótesis, porque faltó algo, Argentina en ese contexto, ¿también le toca la misma que Estados Claro. Unidos, la misma que No, Europa? no, No debería. peor porque Sí, sí. está queriendo regalar todo el petróleo. Claro. Bien. Este está queriendo privatizar YPF, Claro. sacar el banco. Poner la nafta a precio internacional, produciendo nosotros mismos. La nafta a precio internacional y deshacer la banca internacional. Sobre todo el Banco Nacional y el Banco Central. Te quedás sin moneda y sin petróleo en un contexto donde esto puede estallar. Y por eso digo, la importancia muchas veces, lo decía Perón, la política es la política internacional, el resto es cabotaje. Esto no es menospreciar lo que pasa internamente en los países, pero sí es tener siempre presente la importancia que tiene lo que pasa afuera y sobre todo cómo se dan las disputas a nivel entre los jugadores de peso. Sí. Me interesaba arrancar con esto porque de esta disputa entre el BRICS y el G7 es de lo que después se va a desprender prácticamente todo lo que analicemos, todo lo que veamos, va a tener algún grado de conexión con esto, con lo que está pasando. Entonces es muy importante prestarle mucha atención a qué pasa en Gaza. Ya Netanyahu dijo que la operación en el norte había terminado. O casualidad, hace menos de una semana Sudáfrica lo llevó a la Corte Internacional por genocidio. Más allá de si después sale, no sale, eso son dos mangos aparte. Si efectivamente los condenan por genocidio. El hecho de que un país como Sudáfrica, que vivió el apartheid, sea, y que es miembro fundador no fundador porque se incorpora después, pero que es miembro del BRICS desde hace mucho tiempo, haya hecho esto, que al mismo tiempo Netanyahu diga lo que dijo y diga, bueno, ya terminamos la operación, que en Estados Unidos cada vez haya más descontento con lo que está haciendo Netanyahu. Las movilizaciones a nivel mundial también. Acá en Argentina parece que no nos anoticiamos, No, o que muchas la verdad veces que es no nos lamentable. damos cuenta muchas veces la importancia que tiene lo que pasa afuera. Ujú. En Europa hubo movilizaciones enormes en apoyo a Palestina. Después de los primeros bombardeos de la semana pasada en Yemen, más de 1 millón de yemeníes salieron a las calles a bancar a Ansarrolá. Esas son cosas que en la prensa occidental, en la prensa argentina, para la política argentina muchas veces pasan desapercibidas,
pero que son claves para entender los giros que se están dando y los que se van a dar. ¿Por Occidente qué? ya no tiene el aval de la sociedad, empieza a crecer eso. No, ya no tiene, capaz fue muy sentenciado, pero empieza a no tener y a generarse más masividad en no tener. De ahí también se explica esta vuelta a posarse sobre América Latina, que es el único territorio que tiene el imperialismo yanqui para sobrevivir. Y por eso en alguna editorial de Marcha de Gigantes afirmé, y lo sigo sosteniendo, que Milei fue y es un operador político británico y norteamericano. De la anglósfera, como le dice Jalife. ¿Por qué? Precisamente porque lo que quiere es convertir a Argentina en el bastión que desde América Latina empiece a recuperar territorio y que le imposibilite a Brasil ser lo que muy posiblemente sea, porque ya está jugando como campeón. Excelente, Nico. Excelente, Nico. Te aplauden en el chat. Espero que no haya...